Ya no pueden alimentar a sus hijos, los más pobres en Reino Unido. Charles Dickens no tendría problema en ambientar cualquiera de sus historias de hace 180 años, llenas de vagabundos y de niños hambrientos, en el Reino Unido de hoy. De hecho, en diciembre pasado parecía como si el cuento de Navidad, que es de 1843, se estuviera escenificando en Londres del rey Carlos III y no en el Londres victoriano. Mientras que en el cuento hay familias famélicas pasando frío y platos vacíos en vísperas de Navidad, en el Reino Unido de hoy sucede exactamente lo mismo con personas de carne y hueso. Cuando se advirtió de la crisis, hace meses, se usó la expresión crisis humanitaria, propia de estados fallidos para describir el futuro de una de las economías que conforman el G7. Inflación y hambruna se están sintiendo hoy en el orgulloso país protagonista del Brexit, y como es costumbre en nuestro canal, traemos una entrega con todos los pormenores. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un dato paradójico de esta crisis es que las cifras de paro en el Reino Unido en realidad han disminuido, dejando muy pocos hogares en los que la cabeza de casa esté desempleado. De hecho, el mercado laboral británico agregó 27.000 puestos de trabajo en los 3 meses que terminaron en noviembre. Es solo que la inflación devora lo que ganan estos trabajadores, que ahora son nuevos pobres. Hace pocos meses, la inflación alcanzó el récord de 41%, un pico que rezagó los sueldos incluso de los profesionales. Y lo que ganan no es poco si se considera que desde 2016, la mayoría de los trabajadores del Reino Unido disfruta de uno de los sueldos mínimos más altos del mundo, incluyendo a los de la parte baja de la escala salarial. Pero al no crecer a la misma velocidad que la inflación, los sueldos se esfuman, y aquí también el Reino Unido marca la pauta porque sus sueldos crecen más lento que en Alemania y Francia. Luego, como los hogares más pobres son los que más gastan en comida y combustible, bastó que ambos rubros subieran el año pasado para barrer con la estabilidad de la clase media. La inflación afecta a los más necesitados en Reino Unido. Un reportaje del New York Times da cuenta de los esfuerzos de todo el país por sobrevivir a la pobreza. Por un lado están los bancos de alimentos que administran asociaciones religiosas por toda la nación, lo que incluye escuelas cristianas o parroquias. Los bancos de alimentos son operados por grupos voluntarios y son propios de países muy pobres o en periodos de contracción económica, como los que causan las guerras, pero ahora mismo son comunes en el Reino Unido. Por otra parte, están las escuelas que han apagado la calefacción por no poder pagar la factura, lo que es compensado en alguna medida por los denominados espacios cálidos, warm spaces, en inglés. Estos son cuartos públicos con calefacción para quienes viven en casas donde se pasa frío y que suelen hallarse en las inmediaciones de los bancos de alimentos. En muchos de ellos suelen verse niños jugando con sus padres, que los hacen entrar en calor extra para cuando les toque volver a casa. Además, las escuelas también han empezado a proveer comida gratis, aparte de los bancos de alimentos, no solo a los estudiantes que califican como necesitados, según la Seguridad Social, sino a todos. El director de una escuela le dijo al periódico que cada vez más niños, junto a sus padres, solo desayunan la tostada gratuita que la escuela sirve en la entrada. Ya los más pobres en Reino Unido no pueden alimentar a sus hijos. Como consecuencia de lo que explicamos al principio, en esos bancos de alimentos, por todo el Reino Unido, cada vez te presentan más personas con trabajo que, sin embargo, no pueden comprar comida. Para muchos de ellos es la primera vez que tocan el fondo de la escala social, echando mano de la caridad para comer, una conclusión que se desprende de que la proporción de familias trabajadoras usuarias de los bancos de alimentos se mantiene relativamente estable. Entonces, ¿a qué estrato pertenecen las más de 300.000 nuevas personas que recibieron los bancos de alimentos la primera mitad del año pasado? La ONG británica Trussell Trust calcula que una quinta parte de esas personas corresponde a la clase media y la clase media baja. Según el mismo reportaje del New York Times, que citamos antes, una maestra de preescolar londinense que no puede comprar merienda para sus 2 hijos, se inventó un juego triste para distraerlos de esta cruel realidad. Esta joven madre pone una manta en el suelo y juega al picnic picando en 3 partes una naranja o una manzana que ha tomado del banco de alimentos de la escuela en la que trabaja. Pero si piensas que no tener merienda es un lujo que no delata el hambre, considera que la misma maestra le contó al periódico que sus cenas consisten solo en pasta,
y que con frecuencia ella omite una comida al día para que sus hijos tengan más en el plato. Esa historia le pone rostro a la creciente evidencia estadística que señala que hay niños pasando hambre. Eso, a pesar de que todavía no se tengan datos clave, como el porcentaje de pobreza infantil del año pasado. La BBC, el medio británico, hace recetas de menos de 1 libra, dada la necesidad de los más pobres por la inflación. Pero no solo la prensa estadounidense registra la crisis en el Reino Unido. La BBC ha publicado recetas que pueden prepararse por menos de 1 libra, $1,25 la porción, consciente del hambre que hay en el país. El medio las llama recetas económicas, y en realidad se trata de una ampliación de la iniciativa de Miguel Barclay, el creador de One Pound Meals, una cuenta de Instagram y un canal de YouTube que presenta recetas para una persona por ese precio. Barclay, quien también ha escrito 4 libros de recetas con esta característica, se define a sí mismo más como un anti-chef que como un chef, ya que con su trabajo descarta ingredientes y encuentra atajos para cocinar sabroso y barato. Las recetas que provee la BBC no solo incluyen ingredientes más baratos, sino que también procuran que los tiempos de cocción sean breves para que los hogares también ahorren combustible. ¿Cómo puede ser tan difícil establecer cuánto cuesta realmente una receta? La BBC usa un enfoque en el que reunió una serie de ingredientes básicos que pueden usarse para preparar una gran variedad de platos. Esta lista incluye sal, aceite de oliva y vegetal, harina, tomates picados en conserva, salsa de tomate, salsa de soja, mantequilla, ajo, arroz, pasta y patatas, entre otros. Luego la BBC estableció el precio de las cantidades usadas, considerando que los hogares comprarán los empaques mínimos de cada producto. Las 3 causas que mantienen al Reino Unido peor que al resto del G7. Incluso en un entorno global de turbulencias económicas, el Reino Unido lo está haciendo peor que el resto del G7. El Financial Times se preguntó por qué, y hay otras razones. Número 1. Brexit. Todos los análisis creíbles muestran que abandonar la Unión Europea dañó la economía del Reino Unido al reducir el intercambio comercial, al aumentar los precios y obstaculizar la inversión. Número 2. Incapacidad para financiar los servicios públicos. Desde los tiempos de Margaret Thatcher, pero sobre todo luego de los gobiernos de Tony Blair, los gobiernos británicos han estado experimentando los servicios públicos para poder financiar las pensiones. Así, la premisa es hacer más con menos en transporte, educación, vivienda social y justicia, para destinar más dinero a la parte de la sociedad que envejece y necesita una amplia cobertura sanitaria y de otros servicios. Pero al privilegiar el estado de bienestar de una capa de la sociedad por encima del todo, se terminó empobreciendo a la mayoría. Número 3. Incapacidad para construir. Más de la mitad de la inversión de capital en el Reino Unido se dirige al ladrillo, pero con las restricciones a la construcción muy anteriores a la actual crisis, ese flujo de dinero sufre una apoplejía. Los conservadores en el Parlamento, temerosos de perder más escaños, no piensan modificar una coma de la legislación, y los laboristas, ansiosos de volver al poder, tampoco. Pero no solo la incapacidad para construir es un callejón sin salida. El periódico advierte que no hay voluntad política para resolver ninguno de los otros 2 obstáculos que hacen que el Reino Unido esté peor que sus socios del G7. Falta de trabajadores en Reino Unido post-Brexit. Ya mencionamos el Brexit como 1/3 del lastre de la economía del Reino Unido, pero hay un factor adicional a considerar. También causó falta de mano de obra. Solo la demagogia de quienes apoyaron el Brexit podría disfrazar el hecho de que al salirse de la Unión Europea, el Reino Unido obstaculizaría con el continente el libre movimiento de personas y por ende de trabajadores. Una investigación de 2 profesores del King's College y del Centro para la Reforma Europea encontró que el Brexit causó una escasez de 330.000 trabajadores. Esa cifra representa el 1% de la fuerza laboral del país, pero al mismo tiempo se concentra en los empleos con salarios bajos que se beneficiaban de las flexibles normas laborales comunitarias. Entre las áreas más afectadas están la logística, 8%, hotelería y restauración, 4%, comercio, 3%, y construcción, 2%, algunas de las cuales son vitales para mantener la inflación bajo control. El Financial Times dice que los últimos 15 años para el Reino Unido han sido peor de lo que alguien hubiera imaginado. Entender lo que vive hoy el Reino Unido exige que miremos más allá de la inflación, los sueldos estancados o los problemas en las cadenas de suministro, que la guerra en Ucrania vino a empeorar. Incluso el Brexit o el progresivo desmantelamiento de la red de seguridad social de los sucesivos gobiernos conservadores y laboristas son solo un par de factores más.
Junto a todo esto tenemos los impuestos ascendentes, que hoy equivalen al 37% del ingreso, 4 puntos por encima de los que han sido por 4 décadas. Tal presión tributaria no tiene un efecto proporcional en los servicios que provee el Estado. Con impuestos altos y una contracción del consumo, se esperaría que la deuda fuese baja y cayendo. Con impuestos altos y una contracción del consumo, se esperaría que la deuda fuese baja y cayendo. Pero no, la deuda es alta, lo que ocasiona un déficit permanente, y los intereses del pago de la deuda también son los más altos en 40 años. Cuando todos esos factores se suman, el resultado es que hoy un cuarto de la población del país no puede ahorrar ni 10 libras al mes, unos 12,5 dólares. La inflación en Reino Unido es un problema peor de lo imaginado. Sin embargo, el hambre en el Reino Unido sigue teniendo como núcleo el comportamiento anómalo de la inflación. De nuevo, el Financial Times nos explica que cuando se trata de política monetaria, la expectativa inflacionaria es fundamental, pero en el Reino Unido esta expectativa no es confiable ni lógica. En condiciones normales, la inflación esperada, un dato que influye en los precios, se mueve de forma cercana a la inflación real reportada. Pues bien, esta relación entre inflación esperada y real comenzó a romperse en el Reino Unido luego del Brexit, para terminar de separarse el año pasado. Esa brecha en la percepción es una forma de expresar desconfianza sobre la moneda y el sistema bancario en general, y además se mueve en la dirección contraria a lo que lo hace en Estados Unidos y la Unión Europea. La confianza de los negocios es la peor en 2 años. Si los británicos que no pueden ahorrar ni 10 libras al mes no confían en su moneda o en el Banco de Inglaterra, es lógico que tampoco lo hagan los dueños de negocios. De ahí el dato que midió el Standard & Poor's Global SIPS UK Composite PMI, de que en enero la confianza de los negocios cayó a 47,8, la caída más rápida desde hace 2 años, cuando el país estaba en cuarentena. Este dato es tan sombrío que al permanecer por debajo de 50, indica que la mayoría de los negocios reporta una contracción por 6º mes consecutivo y es más bajo que el 49,1 que resultó de una encuesta similar de Reuters a economistas británicos. La gente en Londres se ve menos afectada que en el resto del Reino Unido. Un estudio citado por Bloomberg muestra que los residentes de Londres son ligeramente menos afectados que los del resto del país. Ese estudio deja en evidencia que los londinenses vieron ajustados sus salarios en 9 libras semanales durante el último trimestre, en comparación con un año antes. Esto es algo más de lo que se ajustan los salarios al alza fuera del área metropolitana de Londres. Pero además, por ser la capital, es posible encontrar más oferta de comida y a mejores precios, aunque esto exige a veces no comprar en la tienda más cercana. Bloomberg piensa que la inflación en Reino Unido bajará antes de lo pensado. La única luz al final del túnel, aunque no inmediata, la muestra otra opinión de Bloomberg, que considera que la inflación en las economías occidentales alcanzó su pico varias semanas atrás. En el caso del Reino Unido, ese pico se alcanzó en octubre con una aceleración de los precios de 11,1%. Luego, al menos hasta finales de enero, la tendencia se mantenía en el combustible. De ahí, los precios seguían bajando en cascada, empezando con los fletes, lo que antes o después debe impactar en las islas de los supermercados. Pero con respecto a la energía, hay un dato adicional que explica el optimismo de Bloomberg. El Reino Unido depende del gas para la generación de electricidad, y ese es precisamente el combustible que más ha bajado. ¿Por qué la inflación baja, pero los precios suben en Reino Unido? Esta pregunta parece un sinsentido, pero en realidad se refiere, aunque los precios están bajando, no lo hacen lo suficientemente rápido. Aparte, hay consideraciones sobre cómo medir la inflación que hacen engañosas ciertas caídas de precios. Por ejemplo, aunque la inflación en alimentos cayó en diciembre a 10,5%, luego del 10,7% de noviembre, los aumentos de las facturas por servicios públicos son considerados un mejor indicador de la presión inflacionaria en el Reino Unido. Por último, está el hecho de que la cifra de inflación es un promedio, por lo que si el estilo de vida de alguien lo hace gastar fuera de los productos promedio, obviamente no sentirá la caída de los precios. El Banco de Inglaterra planea mantener el interés alto para combatir la inflación. Al final del camino, la única solución del gobierno es mantener altas las tasas de interés. De hecho, es casi seguro que en febrero, el Banco de Inglaterra suba las tasas otro 0,5%, desde el actual nivel ya extraordinario del 3,5%. Peor aún, ya hay expectativas de que en el verano las tasas alcancen un 4,5%, lo que desataría una recesión en Reino Unido, el único país del G7 que no ha recuperado el tamaño de su PIB previo a la crisis de salud. En un mundo de utopía, los gobiernos ofrecen a sus electores 3 ideales: bajos impuestos,
servicios públicos de calidad y una deuda nacional moderada con tendencia a la baja. Obviamente, en el mundo real, y más aún hoy en día, no se puede tener todo eso a la vez, y entonces, las sociedades aceptan servicios públicos de primera a cambio de impuestos altos, por ejemplo. Pero en este momento el Reino Unido no puede tener ni una sola de esas características ideales de una economía sana. El resultado es el hambre y el frío en sus calles. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo los más pobres en el Reino Unido ya no pueden alimentar a sus hijos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.